información en el día de hoy nos lleva a Brasil. Ayer vivimos la asunción de Jair Bolsonaro y hoy las primeras medidas concretas de gobierno. Vamos a hablar del clima que se está viviendo en estas primeras horas de Bolsonaro en el poder. Cecilia Davena, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Todo bien? Estás? Muy bien. Nuestra columnista en política que nos va a acompañar para recibir a Marcio Resende. Marcio, muy buenas tardes, periodista, corresponsal de RFI en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Feliz año. Muchas gracias. A todos los televidentes también. Bueno, feliz año para vos también. Esperemos, ¿no? Bueno, abrimos un signo de interrogación, ¿no? En el campo político, sí, esperemos, pero... Ayer vimos la asunción, escuchamos los discursos efusivos y hoy ya empiezan las primeras medidas. ¿Cómo se están viviendo estas primeras horas? Yo creo que hay una interrogación, como bien dijiste, una incógnita, con algunas señales de lo que se vendría y que nos podría de alguna manera encaminar, pero no ser conclusivos, digamos, ¿no? Es un gobierno que va a ser muy diferente a todo lo que pasó en la historia. Porque es una cosa medio cívico-militar. Sí. Y es una experiencia inédita. Una cosa es el discurso, otra es lo que baje, Cecilia, a las decisiones concretas. Hoy ya hubo alguna señal, ¿no? Con el tema del reajuste del sueldo mínimo, que baja el sueldo mínimo en lo que es económico, y también hubo una señal en lo que tiene que ver con el tema tierras hacia los indígenas. Sí, eso no es ninguna novedad. Todo eso, sí. Mira, es la primera vez que una persona llega al poder, sí, por lo menos en Brasil, diciendo lo que va a hacer, diciendo que va a ajustar, que el tema indígena, eso se habló durante la campaña, sí, se habló durante el periodo de transición, ninguna novedad. Se va a aplicar, sí, porque la gente se acostumbró a que, bueno, lo que se dice después no se aplica. Se va a aplicar todo, no hay ninguna novedad. Y es la primera vez que futuros ajustados votan al que anuncia que va a ajustarlos. Y eso nos está diciendo que la gente no se volvió loca, que la mayoría que lo votó a Bolsonaro no votó por él, sino en contra de la posibilidad que siguiera en el gobierno el Partido de los Trabajadores, es decir, el odio al PT. Sí. Bueno, ayer celebraban cuando dijo no habrá ninguna bandera roja más flameando. Sí, y es una falacia, porque en Brasil no había un riesgo de comunismo, socialismo, como les gusta a los militares siempre decir eso. Existía ese riesgo. Es verdad que abusaron un poquito, como en Venezuela, de la bandera roja, que es algo partidario y lo llevaron mucho al campo de gobierno, es verdad eso, pero que había un riesgo de socialismo, no. De hecho, el gobierno Lula, sus 2 primeros mandatos fueron muy pro mercado, no había ningún riesgo de socialismo, salvo que entendamos que el socialismo son conquistas de la ciudadanía, son conquistas sociales, de las minorías. Entonces, por ese lado sí, y ahí, junto a eso del riesgo de socialismo, él dice en contra de la ideología de género, sí, y de lo políticamente correcto. Es decir, si hoy en el mundo vivimos una etapa de lo políticamente correcto, él se elige diciendo que va a ser políticamente incorrecto. Bueno, veremos. Sí, yo le quería preguntar precisamente por Venezuela, que usted nombraba recién. ¿Cómo imagina o cómo cree que va a ser la relación entre Brasil y Venezuela? ¿Hubo ya una desinvitación a Maduro? A Maduro, a Ortega, Nicaragua. Y va a ser una relación tensa, como una representación local, regional de Trump. La política exterior brasileña que viene desde la colonia, la escuela del Itamaraty, de las relaciones exteriores brasileñas, por primera vez podría ser cuestionada. El actual canciller, Ernesto Araújo, no ocupó ningún cargo de trascendencia dentro del cuerpo del Itamaraty, de la diplomacia. Sí. Y si esa escuela, que es muy sólida, no logra torcerle el rumbo, lo que podríamos ver en Brasil no es solamente un alineamiento automático con Donald Trump, que ya es cuestionado internamente,
sino una imitación, que es mucho más grave. Sí, bueno, eso nos afecta directamente a nosotros como Mercosur, ¿no? Hay mucha expectativa por las decisiones, por la revisión de Bolsonaro en lo que respecta al Mercosur. Yo creo que en principio afecta más a Brasil, porque Brasil no es Estados Unidos, no tiene con qué imponerse al mundo. Pero llevando al campo regional, ahí tenemos, por un lado, que ellos son a favor del libre comercio, eso está en sintonía con el modelo actual del Mercosur, representado por Mauricio Macri, por supuesto, pero también por Paraguay, también por Uruguay, por Tabaré Vázquez. En eso ahí no hay problema. Lo que podría estar afectado dentro del Mercosur es la unión aduanera. Sí, porque el Mercosur necesita consenso para negociar. Son 4 países que necesitan los 4 estar de acuerdo con cada paso. Lo que podría haber ahí, o se retrotrae a una zona de libre comercio, lo que implicaría un grado de integración mucho menor. Yo no creo que haya espacio para eso. Y tengo información del gobierno Bolsonaro, aunque no esté aplicado, vamos a ver, que la unión aduanera estaría mantenida. Lo que ellos buscarían es alguna flexibilidad de que no sea necesario que los 4 países estén todos de acuerdo sino que con 3, por ejemplo, o que uno pueda negociar todo y luego los demás sumarse. Podría haber un cambio del modelo de integración, y yo ahí pondría una fichita. Propondría Bolsonaro, que no quiere decir que acepten los demás integrantes. Supuesto. Y ahí, bueno, si no aceptan va a haber alguna tensión. Pero podría haber también un modelo europeo. En Europa son 28 países y hay una comisión europea que es la que negocia por los 28, eso no sería una locura. Podría haber una comisión Mercosur para negociaciones. Es algo que no se habló, pero se podría ver que cada país pusiera su representante y que esos 4 tendrían mucho más flexibilidad y capacidad de negociación. En ese sentido y en la relación con el Mercosur, ¿cómo leyeron en Brasil la ausencia de Mauricio Macri en la ceremonia de Asunción? Porque estaban otros representantes de él. Mira, yo voy a ser muy sincero. La ausencia de Mauricio Macri fue un error, un grave error. Un grave error porque fueron todos los del Mercosur. Estaba Tabaré Vázquez, estaba Mario Abdo de Paraguay, estaba Sebastián Piñera, que no es Mercosur, pero que está disputando con la Argentina esa prioridad del nuevo gobierno Bolsonaro. Se dieron 2 abrazos, se sacaron fotos, abrazos de amigos. Estaba Evo Morales, que es asociado al Mercosur, pero está en contra de Bolsonaro y aún así estaba. El único que fue ausente es Mauricio Macri. ¿Podría echarle en cara entonces Bolsonaro en esta reunión del 16 de enero? No le va a echar en cara, pero es decir, voy a decir, bueno, no fue ahora, pero va a estar el 16 de enero. Está bien, pero si supieran cómo funcionan los militares en sus relaciones interpersonales, se darían cuenta que en verdad los militares tienen esa cosa, esa cercanía personal. Esa cosa medio Trump, esa cosa que vamos a ver, que es la bilateral, que es ya la se está cercanía. sintiendo en las redes sociales, ¿no? Con tanto tweet y con tanto intercambio de saludos y estamos alineados y demás. Sí, pero eso del tweet, lo que va a importar son las relaciones interpersonales. Y en ese sentido, Sebastián Piñera parte con ventaja, porque además 2 de sus senadores de la alianza, ¿no?, de la derecha chilena, fueron durante la campaña, inclusive antes que Bolsonaro ganara, a reunirse con Bolsonaro. Y ellos ya avisaron que en la región quieren copiar el modelo chileno, el modelo ultraliberal chileno. Claro. Bueno, es una incógnita que se abre. Podemos hablar porque, bueno, Jair Bolsonaro con cada frase que da es un título para la prensa y también abre un interrogante, como vos decías. Veremos cómo se va a ir acomodando y cómo se van a ir armando las estrategias. Yo creo que, si me permitís la conclusión, en el corto plazo va a estar bien, porque se viene... lo que lo lleva a Bolsonaro al poder es una preocupación mucho más con la economía, con la política y con la seguridad. Ahí en ese campo van a dar respuestas inmediatas, reformas estructurales, previsional, tributaria, privatizaciones.
Y lo que preocupa es a mediano y largo plazo la pérdida de conquistas sociales. Ese va a ser el gran problema. Ventajas económicas, desventajas sociales. Bueno, Marcio, muchas gracias por este primer pantallazo. Seguiremos obviamente de cerca todas las medidas y todo lo que suceda en Brasil, ¿no? Porque si a Brasil le va bien, a Argentina le va bien, y todas las decisiones que tengan que ver con la economía y el comercio también vienen, son coletazos también año electoral, ¿no? para nuestro país, exactamente en un año electoral. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Contacto ahora con Juan Pablo Zanotto. Sí, Patricia, vamos a ver imágenes